Segundo grado de secundaria, semana 13. Día 3. Indagamos sobre situaciones relacionadas a la diversidad. Y comenzamos con una ayudita de Judith. Representamos datos mediante gráficos estadísticos. La competencia resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Y la meta que tenemos es representar datos mediante gráficos estadísticos. También realizarás procedimientos para calcular las medidas de tendencia central y también interpretar la situación, nuestra diversidad gastronómica. La riqueza de nuestras tierras y su diversidad cultural hacen del Perú un país de exquisita y variada gastronomía. Cada ciudad tiene sus propios platos típicos. Miles de productos del campo y decenas de culturas vivas que por siglos han compartido un solo territorio. Terminaron creando una oferta creciente hasta inicios del 2020. Cuando la pandemia obligó al cese de restaurantes y de comidas al paso de nuestras calles. Por ello, los estudiantes de segundo grado de secundaria desean averiguar la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía al ser reconocidos a nivel mundial. Y ante esta situación nos piden representar datos mediante gráficos estadísticos. También nos piden analizar e interpretar. Y finalmente sacar conclusiones. Comprendemos la situación. ¿De qué trata la situación? Trata sobre nuestra diversidad gastronómica, la riqueza de nuestras tierras y todo lo que hay en nuestro Perú. ¿Cuál es el reto que plantea esta situación? Que los estudiantes de segundo grado de secundaria averigüen sobre la percepción de las personas sobre los factores que impulsaron nuestra gastronomía. También nos piden representar datos mediante gráficos estadísticos. ¿Qué información necesitas para elaborar los gráficos estadísticos? Las variables y la frecuencia absoluta. En la sesión anterior, ¿qué tipo de datos organizaste en la tabla de frecuencias? 3 variables en cuanto a la variedad, a la expresión cultural y precios. Comenzamos con la primera pregunta y miren, nuestra meta es graficar. Para graficar necesitamos tener una tabla. La tabla la hemos trabajado en la experiencia número 18, ¿sí? Recordamos de la frecuencia absoluta, FI, la frecuencia relativa y la frecuencia porcentual. Pero ¿qué necesitamos para graficar, para hacer nuestra tabla y graficar? Necesitamos saber que el eje vertical también se llama ordenada o la eje de la Y y la eje horizontal o abscisa, que también se le conoce con la eje de la X. Nosotros consideramos para el gráfico de barras estas 3 variables, poco variada, variada y muy variada. También necesitamos la frecuencia absoluta, ¿sí? Ahora, entonces pasamos recordando la variable y la frecuencia absoluta. La variable, poco variada, variada y muy variada. En el eje horizontal. Y en el eje vertical están la frecuencia
absoluta. Esta frecuencia absoluta la encontramos en el eje vertical. ¿Cómo es que tengo que colocar los números? Acá está el 1, el 6 y el 13. Acá no vemos ni el 1, ni el 6 y el 13. Nosotros tenemos que ordenarlo con un pequeño intervalo. Y si nos damos cuenta, acá van de 2 en 2, ¿no? Y de esa manera graficamos. Poco variada, 1. Variada, 6 personas. Muy variada, 13 personas. Pasamos a la segunda pregunta y esta está relacionada con la expresión cultural. Y en la expresión cultural debemos considerar nuevamente las variables. También la frecuencia, miren cómo se está colocando ahora acá las variables en el eje vertical y la frecuencia absoluta en el eje horizontal. ¿Y qué decimos para colocar estos gráficos, este diagrama de barras? ¿Cuántos respondieron nunca? 2, ahí están. ¿Cuántos respondieron a veces? 8. ¿Cuántos respondieron siempre? 10. ¿Cuál es la interpretación de este gráfico? Podemos decir que hay 10 personas encuestadas que opinan que siempre, ahí está la palabra siempre, la gastronomía peruana es considerada como expresión cultural de los pueblos. Y que solo 2 personas, en realidad son pocas, ¿sí?, que opinan que nunca la gastronomía peruana es considerada expresión cultural. Y también en la interpretación podemos decir que hay solo 8 personas que opinan que a veces la gastronomía peruana es considerada expresión cultural de los pueblos. Esa es la interpretación que sale del gráfico, del diagrama de barras y la tabla de frecuencia. Seguimos con la tercera pregunta y esta está con la variable de precio. Consideramos nuevamente para graficar, para hacer el diagrama de barras, las variables y la frecuencia absoluta. Las variables esta vez lo coloca en el eje horizontal y la frecuencia absoluta los coloca con un intervalo de 5 en 5. ¿Puedo hacerlo? Sí, puedes hacerlo. ¿Puedo colocar un intervalo de 3 en 3? ¿Puedo colocar 0, 3, 6, 9? Claro que sí. Entonces ya tenemos aquí el gráfico y podemos interpretar. ¿Qué podemos decir? Acá tenemos. Hay 12 personas encuestadas que opinan que los precios de la gastronomía peruana son muy asequibles y solo 2 personas opinan que son poco asequibles. 6 personas opinan que los precios de gastronomía peruana son asequibles. Esa es la interpretación de este diagrama de barras. También podemos hacer la interpretación en cuanto al porcentaje, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir del porcentaje? Que hay un 60% de personas que contestaron muy asequible frente a los precios, ¿no? Es el mayor porcentaje. ¿Estará bien o estará mal? La interpretación que ustedes le pueden dar. Pregunta número 4. ¿Qué platos típicos de nuestro país son más conocidos a nivel mundial? Ahí está. Y tenemos nuevamente las variables y la frecuencia absoluta. Y de esta manera, ya considerando la tabla, pasamos al gráfico, ¿no? Vemos que las variables, esta vez lo han colocado en el eje vertical, y que la frecuencia absoluta los han colocado con un intervalo de 2. Y entonces acá nos dicen que hay 3 personas que han elegido el rocoto relleno.
8 personas han elegido el ceviche, Juane 2, pachamanca 3 y lomo saltado 4. ¿Cómo sería la interpretación? Decimos entonces que hay 8 personas encuestadas que opinan que el ceviche es el plato típico más conocido en el mundo. Miren, ahí está, mirando el gráfico de barras. También podemos hacerlo acá mirando la tabla. Y que solo 2 personas opinan que es el Juane. Al igual que la cantidad de encuestados que opinan que el rocoto relleno y la pachamanca son los más conocidos. ¿Por qué? Porque tenemos unas muestras iguales. Continuamos entonces y pasamos a la quinta pregunta, donde nos dicen en cuanto a los ingredientes que más ha utilizado en la preparación de la gastronomía peruana. Y tenemos papa, limón, ¿sí? Ají, cebolla y maíz. Teniendo la tabla y considerando también siempre las variables y la frecuencia absoluta, pasamos al gráfico y esta vez las variables lo han considerado en el eje vertical y la frecuencia absoluta en el eje horizontal. Entonces, ya teniendo la gráfica, podemos realizar la interpretación. ¿Qué podemos decir? A ver, y siempre comenzamos con el que tiene mayor dato. Recuerden ustedes, estamos hablando de la moda. La cebolla es el ingrediente que más se utiliza en la gastronomía peruana y el maíz, por aquí está el maíz, menos utilizado. También debemos decir, nos indica acá que no significa que el maíz sea el ingrediente menos utilizado, sino que ocupa el quinto lugar. La papa es el segundo ingrediente más utilizado en la gastronomía peruana. Miren, 7 sigue 5, ¿sí? Ahora vamos a la pregunta número 6 y nos hablan sobre qué factores impulsaron para que las personas a nivel mundial prefieran la gastronomía peruana. Nuevamente, se considera una serie de variables y la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta sale de una encuesta realizada y ahora lo que se va a trabajar nos indica es el gráfico circular. Para el gráfico circular, tú tienes que considerar la muestra. N es muestra, ahí tenemos la fórmula, miren. Para considerar el gráfico circular, el ángulo es igual a 360 grados entre N, que viene a ser la muestra, por la frecuencia absoluta, y ya conocemos a las frecuencias absolutas, miren aquí. ¿Está bien? Entonces pasamos. Comenzamos teniendo esta fórmula. Pasamos entonces, para cada frecuencia absoluta se trabaja. ¿Qué nos dice? Primer ángulo central, 360, entre la muestra, ¿sí? Por 2, y el número 2 viene a ser la frecuencia absoluta. Entonces, podemos decir acá también, y podemos considerar la simplificación. Miren, se van el 0, ¿sí? Está multiplicando, recuerden que acá hay una multiplicación. Al haber una multiplicación, esto está en el numerador y esto está en el denominador. También se pueden ir. Y mi respuesta es 36 grados. A esta frecuencia absoluta número 2. Ahora pasamos a la siguiente en cuanto a la creatividad. De la misma manera, 360 entre la muestra por la siguiente frecuencia absoluta, que es 3. Igual, no necesito multiplicar, sino simplificar. Se van los ceritos. Ahí está. Voy a sacarle mitad. Recuerden, mitad 1,
mitad de 3 es 1, pero como me sobra 1 sería 16 y la mitad 18. 18 por 3, 54. ¿54 qué? 54 grados. Lo mismo hacemos con la mezcla de culturas. Se van los ceritos, le saco mitad de 4, 2 y mitad 1. 36 por 2, 72 grados. Acá hacemos lo mismo. Se van los ceros, mitad de 36, 18, mitad 1. Recuerden que para simplificar se trabaja 1 arriba y 1 abajo. 18 por 5, 90. Y acá la última simplificación y tenemos mitad 1 y mitad 3. Y 36 por 3, 108 grados. Así como acá en la frecuencia relativa tengo que sumar 1, también acá en la frecuencia horizontal tiene que ser 100%, también acá en el ángulo del sector circular. Ahora, de esta tabla vamos a considerar y vamos a tener en cuenta cómo es que se va a graficar. Y para eso necesitamos algo importante. ¿Cuál es? ¿Quién me dice? El transportador. Necesitamos el transportador para poder graficar y hacer nuestro gráfico circular. A continuación, después de graficar, vamos a colocar, ¿sí?, acá y decir que el 30%, y acá está la interpretación, el 30% de las personas encuestadas opinan que el factor que impulsó la gastronomía peruana es la variedad de ingredientes en la preparación, ¿sí? También podemos decir que el segundo factor que más impulsó la gastronomía, ¿cuál es? Es el 25% que corresponde a la mayor cantidad de platos típicos. Ahí está. También otra interpretación. ¿Qué podemos decir del 20%? El 20% de personas opinan que la mezcla de culturas ha impulsado la gastronomía peruana. Y el 15% de personas opinan que la creatividad en la preparación es un factor en la preferencia por nuestra gastronomía. Gracias. El reto para ustedes, chicos, compartan sus aprendizajes con su familia para que ellos también puedan conocer y comprender cómo la matemática nos ayuda a resolver situaciones cotidianas. Explícale cómo se elaboran las gráficas estadísticas, qué tipos existen y para qué sirven. Gracias por ver el video, deja tu like, no se olviden de suscribirse y si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios. Gracias.